Lining es una técnica de rehabilitación estructural que consiste, de una forma resumida, en la introducción de una nueva tubería de PRFV, que puede ser no circular o circular, dentro de la tubería a rehabilitar, que se le llama normalmente el host pipe. Para finalizar este trabajo se procede al relleno del espacio intranular que va a haber entre las dos tuberías y se realiza el sellado de los extremos. Esta técnica, en este caso vamos a hablar sobre una obra de drenaje transversal, pero bueno, es aplicable a cualquier conducción a rehabilitar. ¿Cuáles son las ventajas del slip lining con PRFV? Bueno, podemos enumerar 7 grandes ventajas que vendrán dadas sobre todo por las propiedades que tiene el tubo de PRFV. Lo primero, estamos hablando de una rehabilitación estructural. Después, la nueva conducción rehabilitada va a tener unas buenas propiedades de alta resistencia química, va a ser inerte a la corrosión y va a tener unas excelentes propiedades en cuanto a la resistencia a la abrasión. En el mercado se dispone de diferentes tamaños, dimensiones y geometrías de tubería de PRFV para moldarse perfectamente a la conducción existente. Por normativa, obviamente estamos hablando de que la vida útil mínima garantizada es de 50 años, aunque ya con toda la experiencia que hay en el mercado rehabilitando con tubos de PRFV y haciendo técnicas de rehabilitación de slip lining, podemos hablar perfectamente que se supera esta vida útil mínima de 50 años. Estamos hablando de una técnica de rehabilitación que va a dar un mejor comportamiento hidráulico frente a la tubería antigua. En muchos casos incluso aumentamos la capacidad hidráulica. Esto viene dado por el excelente coeficiente de Manning que tiene el PRFV. Desde el punto de vista de ejecución, debido al peso ligero que tiene la tubería de PRFV, estamos hablando de reducidos costes de instalación y tiempos bajos de ejecución. Y para finalizar con esta lista de ventajas, estamos hablando que es una técnica, tanto desde el punto de vista técnico como económico, muy competitiva entre diámetros de 1 metro hasta 3,5 o 3,6 metros. Entrando ahora ya en el caso práctico, os queremos mostrar una rehabilitación de una obra de drenaje transversal en la autovía 2 en Igualada, que esto era en el PK 551, existía un tubo arco de chapa de acero corrugado de 3 metros de diámetro. Esta ODT tenía 2 tramos, un tramo principal de 94 metros y seguido de un tramo de 63 metros, entre los cuales había un cambio, un giro en el plano horizontal de unos 10 grados. Y en este caso la solución fue el slip lining con tubería de PRFV de una tubería circular de tamaño 2400 con 2 tipos de longitud, desde 6 y 4 metros. La rigidez del tubo era de 10.000 newtons metro cuadrado y en el punto donde había el cambio de dirección se conformó un codo de 10 grados por la miteración de 2 tubos. También remarcar que se creó una chimenea vertical de un tubo de 400. ¿Cuál era la situación previa a la rehabilitación de esta ODT? Pues estábamos hablando, como comentábamos antes, de un tubo de chapa de acero corrugado que presentaba graves problemas de corrosión, sobre todo en la clave inferior, a lo largo de toda su longitud. Esto obviamente creaba daños estructurales y deformaciones que se terminaban manifestando en asentamientos en la calzada. Como toda rehabilitación, el fin último que perseguimos siempre es evitar su colapso. Esto, por desgracia, ya ha sucedido en otros lugares y al final siempre la pregunta abierta que nos tenemos que hacer como sector es ¿cuánto cuesta, por ejemplo, en este caso, cuál es el coste de cierre temporal de una vía de alta capacidad como puede ser una autovía? Volviendo al caso práctico de la A2, en este caso se decidió hacer un proceso de ejecución mediante la inserción de las tuberías de PRFV, cuya entrada se hacía desde la boca sur, desde aguas abajo a aguas arriba. Para el deslizamiento de los tubos se creó unos carriles de tubo de acero para permitir ese deslizamiento, luego os mostraré unas fotos. Y en este caso también se decidió que la conexión de los tubos fuera en el interior de la ODT, ya en su posición final.
Debido al codo que había en mitad del trazado, se decidieron dos longitudes de tubería. Por un lado, tuberías de 4 metros para el tramo que estaba después del codo y tuberías de 6 metros para el tramo que estaba previo al codo. Lógicamente, esta longitud era para permitir este giro. Mostrando fotografías de la ejecución, podemos ver la boca de entrada, el posicionamiento del tubo. Podemos ver cómo este tubo ya es insertado y empujado por una maquinaria de dimensiones reducidas. Y aquí podemos ver los carriles de deslizamiento que van a ayudar a que el tubo se traslade hasta su posición final. Una vez que el tubo, los diferentes tubos ya están en su posición final y encajados, esta técnica de slip lining lo que pide es el relleno del espacio intranular. De forma general, hay varias estrategias para hacer esta inyección. Se pueden hacer o bien desde el interior de la tubería de PRFV mediante puertos de inyección. Aquí podemos ver una fotografía de ejemplo de estos puertos de inyección que ya desde fábrica son insertados en la pared del tubo. Podemos ver aquí una fotografía de la posición de las bocas de inyección con sus mangueras. Por otro lado, se puede hacer una inyección mediante un tubo longitudinal a lo largo de toda la ODT. Y por último, también se pueden hacer las inyecciones desde las bocas de entrada y salida de la ODT o de la conducción a rehabilitar. En cuanto al faseamiento de estas inyecciones, se recomienda siempre que se hagan por fases para evitar la flotación del tubo y siempre colocando como elemento de seguridad secundario unos puntales que eviten que en caso que se produzca la flotación, pues que no se produzca ese efecto no deseado. De forma resumida, os hemos contado un poco en qué consiste esta técnica de rehabilitación mediante slip lining, las ventajas que puede aportar y el caso práctico de la autopista A2 en Barcelona. Y por resumir, estamos hablando de una técnica de rehabilitación estructural. Obviamente le estamos dando una nueva vida útil a la conducción rehabilitada. Los tiempos de ejecución son cortos para este tipo de proyectos. Estamos hablando que el total de ejecución de proyecto, desde la inspección, limpieza, preparación, inserción de tubería e inyección, no suelen durar más allá de un mes. Y obviamente estamos hablando de una técnica de rehabilitación que no va a tener afecciones en el tráfico. Después, cuando llegue el turno de preguntas, hoy encantado, os responderemos las preguntas y las dudas que tengáis. Y por último, daros las gracias por esta oportunidad de mostrar esta técnica de rehabilitación existente en el mercado. Pues muchas gracias, Rafael. La última ponencia de hoy trata sobre sustitución de tuberías de presión mediante bursting. Está a cargo de Andrés Álvarez, responsable de tecnología sin zanja de la empresa Suez. Andrés, cuando quieras. Hola, ¿qué tal?